Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase espejo denominada Procesos de Mecanizado. Hoy nos encontramos con la profesora Adriana Bautista Villamizar y con la profe Diana Aponte Martínez. Agradecemos a todos quienes están conectados. Profe Diana, no sé si puede activar su cámara mientras realizo la presentación. Listo. Bueno, para los que van ingresando, espérenme que hay personas. Listo, ahora sí. Bienvenidos a todos los que están conectados, a Brandon, Brian, Camila, a Hilary, a Jefferson, a José, Juan, Luigi, Melanie, Miguel, Samuel, Santiago, Sebastián, Charles, Valeria, Wendy. Agradecemos que estén conectados y a los que ya van ingresando. Hoy nos encontramos para realizar la clase espejo procesos de mecanizado, el cual va a ser orientado por la profesora Adriana Bautista Villamizar. Ella es ingeniera industrial, magíster en ingeniería industrial, profesora del Instituto Superior de Educación Rural ISER. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos quienes están conectados a través de la sala de Teams. Por favor, mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas, si así ustedes lo desean. Cuando tengan dudas o preguntas, dejarlas a través del chat o en su defecto, levantar su manita. Damos inicio ya a esta clase espejo. Bienvenida, profe Adriana, profe Diana. Buenos días, un gusto tener Buenos aquí días. a la ingeniera Adriana. Buenos días, profe Diana. Buenos días a todos los estudiantes. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias a la profe Lady por su presentación. Pues ya ella indicó mi perfil. Ingeniera industrial, magíster en ingeniería industrial. Y pues la clase que vamos a trabajar el día de hoy a través de la clase espejo sería el tema de los procesos de mecanizado en la industria. Bueno, entonces, como ya todos sabemos, son estudiantes de tecnología en producción industrial, ¿sí? Ya tenemos algún conocimiento, una idea. Para ustedes, ¿qué sería ese proceso de mecanizado o dónde ustedes podrían encontrar ese proceso de mecanizado? ¿O qué fundamentos de pronto tenemos sobre el proceso de mecanizado? Algunos de los 27, 26 estudiantes que están conectados y los que se están conectando, ¿quién quisiera participar y darnos a conocer la idea que de pronto tengan para iniciar? El que quiera participar alza la manita y le damos el espacio. Quien quiera dar una idea o definición, ¿qué entiende de ese proceso de mecanizado? Así sea a través de algún ejemplo, o ninguno quiere participar. No veo manos levantadas.
A ver, de pronto por acá Camila, Dairo, David, ¿quién quiere participar? Procesos de corte, doblez, soldadura. Sí, serían algunos de los ejemplos de los procesos de mecanizado, ¿cierto? León, W León. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar un aporte? ¿Ninguno? Bueno, entonces, ese proceso de mecanizado, como lo mencionaba su compañero, corte doblado, para este tipo de procedimientos utilizamos máquinas o equipos, ¿sí? Y principalmente lo que se caracteriza ese proceso de mecanizado es que realiza unas tareas muy específicas donde reduce como tal la intervención manual humana, ¿sí? Entonces vamos a tener la ayuda de algunos equipos especializados, automatizados y otros manuales que nos van a ayudar lo que se quiere en un proceso industrial, en un proceso de producción, que haya efectividad, que sea eficiente, que tenga productividad, que haya una precisión en la elaboración de los diferentes productos, ¿sí? Ya sea para la fabricación de bienes o para la generación de algún servicio. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablan de proceso mecanizado, tengamos en cuenta que para ser mecanizado siempre vamos a tener el apoyo de máquinas y equipos, ya sean manuales especializados, automatizados, de nuevas tecnologías, para la ayuda del trabajo del operario, de la persona que se encarga de elaborar en cada una de estas etapas, ¿sí? Bueno, entonces, una de esas características de los procesos de mecanizado es que actualmente pues, hablamos de la automatización. Sí, esa automatización para reducir tiempos, para hacer que los productos sean más estandarizados, para que esos procesos sean más eficientes. Otra de las características es que me ayuda a tener mayor precisión, ¿sí? Entonces, al utilizar equipos más especificados, voy a tener precisión en medidas, en las características técnicas, en las dimensiones, en lo que se está estipulado a un producto o una pieza final o lo que se esté mecanizando o trabajando en el proceso. Habrá eficiencia. ¿Por qué? Porque hay reducción de tiempo y hay reducción de esfuerzo humano, ¿sí? Entonces, el trabajo humano va a estar acompañado ya sea de una máquina o de un equipo. Habrá mayor productividad porque vamos a aumentar la cantidad de productos que se van a generar por la ayuda de este proceso mecanizado, por la intervención de las máquinas. Hay consistencia cuando hay uniformidad en la calidad del producto, que evita de pronto que no haya una estandarización de productos, que todos los productos traten a ser más uniformes, evitar estas fallas, reducir los errores, entonces menor probabilidad de error humano, ¿sí? Puede existir errores, hay cierto porcentaje de error, al no tener en cuenta de pronto el mantenimiento de máquinas, calibración al inicio de cualquier trabajo, pero eso ya sería, digamos, como las principales acciones a tener en cuenta cuando se inicia cada trabajo de los procesos de mecanizado. Algunos ejemplos, como nos mencionaba su compañero, acá son algunos, aunque existen muchísimos, vamos a tratar de abarcar algunos. Los podemos encontrar en la fabricación, está el corte, la soldadura, el moldeado, entre otros. O cuando hablamos del ensamble, entonces algunas maquinarias, algunos equipos especializados me pueden ayudar a hacer montajes de componentes para finalmente ensamblar un producto. Podemos encontrar el proceso de mecanizado en la inspección,
cuando se hace a través de algunos equipos especializados para hacer procesos de detección, de análisis, de identificación de fallas y efectos que se presenten en algún producto o pieza durante el proceso, iniciando o al final del proceso. Podemos encontrarlo en el proceso de empaquetado, cuando se utilizan equipos para el proceso de envasado o el proceso de etiquetado, como ejemplo. También encontramos mecanizado en el transporte, cuando utilizamos algunos equipos especializados para mover materiales o productos durante la planta o para llevar el producto terminado a cierto lugar. Y en el control de procesos, cuando se aplica algún monitoreo o regulación de las condiciones de los productos. Y pueden haber muchísimos más ejemplos, serían como donde generalmente en la parte industrial lo podemos identificar de una forma muy general. Entonces, para la clase que vamos a trabajar el día de hoy, nos vamos a enfocar principalmente en un ejemplo de una planta de producción de bicicletas. Entonces yo les voy a ir explicando cada una de las etapas. Vamos a poder ir como observando y viendo durante las etapas cómo pasa desde que inicia hasta que termina un producto final por diferentes procesos de mecanizado. Entonces, todos estos procesos de mecanizado están dentro de lo que nosotros denominamos procesos industriales, ¿sí? Entonces, estos procesos industriales radica en esa capacidad de optimizar lo que habíamos hablado al inicio, la eficiencia, la calidad, la rentabilidad de la producción. O sea, cada producto que se genere en una planta tiene que ser rentable, ¿sí? No se va a producir por producir, sino que se busca que cada uno de estos productos sean rentables para cualquier organización, pues que sería su principal objetivo. Y estos procesos pueden involucrar combinación, así sea que reduzca el trabajo humano, siempre va a haber presencia del talento humano, del recurso humano, que ayuda a operar la máquina, hacer la inspección a la máquina, a controlar la máquina. Siempre pues va a haber esa presencia de algún factor humano, ¿sí? Para poder como tal iniciar el proceso, estar en control con el proceso, estar siempre como tal en contacto con la maquinaria. Están las tecnologías y los métodos específicos donde se logra el objetivo específico de qué producto, qué piezas o qué se va a transformar en una planta de producción. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que vamos a ir viendo, a ir visualizando durante toda la clase. Entonces, el ejemplo es una planta de producción de bicicletas. En esta planta se ha identificado un aumento en tiempo de producción. En cualquier ámbito industrial, en cualquier planta, siempre puede estarse presentando una problemática, una falla que como industriales tienen que mirar mediante los métodos que ustedes aprenden durante su formación, cuál sería lo más óptimo para tomar decisiones, reducir errores, imperfecciones, fallas durante un proceso de producción, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo tomar decisiones para mejorar un proceso, para darle al jefe inmediato alguna estrategia para poder mejorar aquella falla que se haya o problema que se haya presentado? Primero yo tengo que conocer en detalle cómo funciona el proceso, ¿sí? Como industriales no vamos a conocer todos los procesos que existan porque son procesos, por decirlo así, infinitos, ¿sí? Entonces nosotros nos enfocamos en algunos procesos muy generales que nos dan como una aproximación a la realidad en la parte industrial. Entonces, para yo poder tomar decisiones, primero tengo que conocer muy bien en detalle cómo funciona un proceso desde que inicia hasta el final. Entonces, acá nos dan un caso que se ha disminuido la calidad de las soldaduras en los cuadros de la bicicleta. Estamos hablando del producto o de la producción de bicicletas y que se ha disminuido la satisfacción del cliente. Entonces, la empresa requiere
un nuevo ingeniero o del área de la ingeniería industrial en la cual somos afines, se capacite en cuanto a conocimientos generales de los procesos industriales. Entonces, para ello, pues tiene que conocer qué equipos se trabaja, qué herramientas, cuál es el énfasis de los procesos. Entonces, aquí vamos a ver el maquinado, doblado, cortado, soldadura, rectificado, pintura, entre otros que se involucran durante el proceso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como un diagnóstico inicial, un reconocimiento a la planta, donde las etapas generales del proceso de producción de bicicletas están compuestos por unas etapas donde primero hay que hacer una adquisición de materias primas. Entonces, creo que todos conocemos una bicicleta. Entonces, para poder fabricar una bicicleta, ¿qué se necesita? Entonces, aquí nos menciona que, por ejemplo, el acero, el aluminio, necesitamos algunos plásticos, necesitamos caucho y otros componentes generales para fabricación de cuadros, ruedas, manilleras, asientos, entre otros, ya pues para fabricar las diferentes partes que componen la bicicleta y finalmente pues obtener ese producto final. Ya que tengamos esas materias primas, también vamos a ver un proceso de ensamble donde todas las piezas que se fabriquen a partir del maquinado finalmente se van a ensamblar. Y ese ensamblaje también hace parte del proceso de maquinado, donde pues va a unir todas las piezas y finalmente pues va a darnos la presentación de ese producto final. Se va a hacer un proceso de pintura y acabado para darle esa presentación, esa apariencia estética y para protegerla contra la corrosión. Serían algunas características técnicas. Vamos a pasar por el control de calidad. De pronto, cómo se hacen esos controles de calidad a la bicicleta. ¿Para qué? Para que cumpla con esos estándares de calidad, verificar la funcionalidad, de que funcione realmente la bicicleta, para qué fue elaborada la bicicleta y ese acabado final. Y se hace un embalaje y una distribución del producto. Entonces, cómo se embala, si es a partir de cajas o cómo se va a embalar una bicicleta y finalmente llevarla a su proceso de distribución. Bueno, entonces, antes de pasar por cada una de las etapas en cualquier planta industrial, siempre hay que tener presente cuáles son los riesgos que van a estar involucrados en algunos tipos de procesos, principalmente en los procesos de mecanizado. Vamos a tener riesgos físicos, ¿sí? Entonces, estos riesgos físicos está como el ruido, también tenemos presencia de vibraciones por las máquinas, hay iluminación, temperaturas extremas en alguna de las etapas. Tenemos riesgos químicos, la inhalación de agentes, principalmente en aquellas etapas de pintura. Riesgos mecánicos, puede haber presencia de lesiones ocasionadas por herramientas y maquinarias. Y riesgos eléctricos también, porque todas las maquinarias pues trabajan a partir de la electricidad. Entonces, para evitar o reducir la presencia de estos riesgos, pues cada de las personas que laboran en este tipo de plantas de producción o quienes ingresan a supervisar, a visualizar el proceso, se recomienda uso de elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos de protección personal en estos casos? Por ejemplo, el casco, las botas de seguridad, la mascarilla de vapores, overol, protector de oídos y de gafas, entre otros de pronto elementos que se exijan independientemente de cuál planta de producción estamos hablando, ¿sí? Entonces, los elementos de protección personal siempre van a variar dependiendo de la planta de producción o la planta industrial a la cual se esté refiriendo o se vaya a hacer como un recorrido. Bueno, entonces, empezando acá por la primera sesión, que es el almacén de materias primas, en esta primera sesión, aquí es donde llegan los camiones cargados con materiales e insumos que se requieren para hacer las bicicletas.
Entonces, ¿cómo qué insumos? Entonces llegan tubos metálicos, láminas metálicas, llega la pintura, tanques de soldadura, aceites, químicos, entre otros. Y también, adicionalmente a algunos insumos exteriores que se requieren, también acá llegan aquellas piezas que fueron preelaboradas en las etapas de maquinado para que finalmente se lleven y se ensamblen en los puntos que se requieren, ¿sí? Y en estas áreas de materia prima se hacen chequeos, se hace control de las cantidades que hay en inventario. Entonces acá hay que hacer un control de inventario, qué materias primas, qué insumos, cantidades y demás. Entonces acá les presento como una simulación de más o menos cómo está distribuido un área de materia prima, un almacén de materia prima. Entonces aquí, por ejemplo, vemos como el encargado de edición de almacenamiento, vemos carritos o montacargas o equipo de elevación, que se va a encargar de llevar ciertos materiales, depende del peso, que no lo puede cargar una persona, sino para llevar varias cargas al tiempo y lo va distribuyendo. Vemos los stands donde los tienen enumerados, identificados, eso es para llevar un mayor control, una mayor eficiencia en entradas y salidas en un almacén de materias primas. Ya vemos las ruedas, vemos otras cajitas con diferentes insumos o materiales de los que les mencionaban anteriormente. La principal característica es que en cada inventario debe haber un control para saber las existencias y de pronto si hay un insumo, un material que se requiere hacer un pedido nuevamente, entonces se requiere realizar, entonces lo tengan ya previsto a tiempo y pues eso evite de pronto de que hayan retrasos también en la parte de producción. Entonces acá también hay tableritos informativos, como me están mencionando ahí, como la máxima carga, la elasticidad, la resistencia que puede tener estos materiales en el caso de que se tenga que arrumar uno encima de otro, entonces para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya después de que se tenga todo almacenado, se tenga todo lo necesario, así pasa a ese proceso de maquinado. ¿A dónde van cada uno de estos materiales, estas piezas? ¿Por dónde van a pasar para iniciar como ese proceso? Entonces, en esta área de maquinado, que específicamente en el ejemplo, acá se encuentra ese conjunto de operaciones, donde cuando hablamos también de maquinado se elimina material o se hace el trabajo en los diferentes materiales y ya sea por arranque de viruta o abrasión, ¿sí? Entonces, creo que todos conocemos cuál es la viruta, que será como ese desecho que queda de ese material metálico en un proceso de maquinado. Y estos productos que se obtienen aquí en el área de maquinado específicamente son productos semielaborados. ¿Por qué? Porque son esas piezas que finalmente me van a servir para ensamblar la bicicleta. Entonces, por ejemplo, como los discos, los platos, puede ser algunas pedales, bueno, entre otros. Lo que se pueda fabricar dentro de la planta y lo que no es lo que traen como insumo para que finalmente ya se tengan todas las partes y se pueda ensamblar. Acá les muestro la simulación del área de maquinado. ¿Qué procesos van a estar involucrados? Principalmente para la elaboración de la bicicleta. Entonces, en esta área de maquinado, acá se da forma o se dan esas dimensiones a las piezas metálicas. Entonces, principalmente, pues también se trabajan todo lo que es los materiales metálicos, se le da esa precisión, esa caridad, y pues para garantizar la seguridad del usuario. Acá se están visualizando como un tablerito que les muestran que en cada una de las etapas hay como un programa de producción, donde se tiene un control de qué piezas, cantidades, qué materiales necesita para ingresar en esta área y empezar como ese proceso. Entonces acá vemos un primer operario
donde está en un torno, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de torneado. ¿Y qué es el torneado? Entonces, aquí se le da formas a las piezas metálicas a través pues, del torno. La pieza de trabajo sí, gira sobre el eje y mientras que la herramienta de cortes pues se desplaza para eliminar el material y darle pues como tal esa forma o esas formas cilíndricas mediante ese proceso de torneado. Acá en este proceso de torneado fabrican una de las piezas de la bicicleta que se llama horquilla, ¿sí? Luego podemos visualizar acá anteriormente, aquí en el fondo, hay otra maquinaria. Esta maquinaria se denomina prensa, en el proceso de prensado. Entonces, este proceso de prensado pues se utiliza pues para aplicar fuerza sobre un material. Regreso tantico para que lo puedan visualizar mejor. Aplica fuerza sobre un material para darle forma, o ya sea para doblarla o para estamparla, según la necesidad de lo que se esté realizando. Y acá en el fondo vemos otra maquinaria que nos está mostrando el proceso, y acá es lo que se denomina fresado. En este fresado, acá fabrican los platos, fabrican los discos, y ese fresado pues se caracteriza porque acá pueden crear ranuras o superficies planas, dándole como unas figuras muy específicas y exactas que tienen que quedar, especialmente pues lo que son los platos y los discos, que tienen que como tal tener ese diseño muy específico. Acá en este punto vemos un taladro industrial, y ese taladro pues se va a utilizar o se utiliza para perforar agujeros en los materiales. Lo devuelvo un poquito. Los agujeros en los materiales metálicos, y pues también me va a ayudar a dar forma de algo manual con la ayuda del operario y a través pues de este taladro que es más eléctrico. Y ya en la siguiente etapa, esto pues también sigue siendo como una prensa, también aplica la fuerza igual que la prensa que vimos al principio. Acá vemos este proceso que es el cizallado. Esta es otra maquinaria, y aquí específicamente, como podemos ver en la imagen, se puede utilizar para hacer cortes cuando el espesor del material es muy amplio, ¿sí? Y necesitamos pues hacer cortes precisos, y esta cizalla pues trabaja a través de dos cuchillas, donde una se denomina pues la cuchilla y la parte de abajo el dado, y a través de dos variables que son la velocidad y la fuerza me permite hacer cortes del material. Sí, entonces en la imagen podemos ver la representación de cómo funciona este procedimiento, donde a partir de la introducción de la velocidad y la fuerza empieza a generarse ese corte, y finalmente pues se va a generar la fractura del material. Entonces este proceso generalmente se trabaja en frío y trabajarlo como en materiales que tienen un espesor bastante amplio. Nos muestra también en este proceso de cizallado, ay, perdón, se me devolvió. De cizallado, algunas partes de la cizalla que son importantes también a veces conocer cómo funciona o cómo está compuesta la maquinaria en este tipo de procedimientos, y cuáles son pues como tal esas características, ya sea de capacidad de la maquinaria. Entonces ahí podemos visualizarla. ¿Cuáles son esas características técnicas de una maquinaria? Pues que todas las maquinarias tienen que tener como esa descripción, por ejemplo, la potencia, la tensión, entre otros, y ahí vemos las partes, ¿sí?
para tener como una información muy general de cada una de las maquinarias en las cuales están involucrados los procesos. Entonces ahí podemos ver, detallar, nos muestran las partes de esta máquina. Bueno, y durante este proceso de transformación de las bicicletas, pues esta área que vieron ahí a través de esa simulación y de la ubicación de las máquinas, también pudieron identificar que están delimitadas en su área de trabajo teniendo en cuenta pues esas medidas de control, de limitación. ¿Por qué? Porque este tipo de maquinarias, como lo indicaba anteriormente, pues es de tener cuidado y de tener todas las medidas de seguridad en el momento que se está laborando y trabajando en el mismo. Luego de este proceso de mecanizado, bueno, como les mostraba al principio, hay un programa de producción importante para tener un control de entradas y salidas en cada una de las áreas. Por ejemplo, aquí, para la fabricación de discos en el fresado. Entonces, ¿qué tipo de materia prima se utiliza? ¿Qué calibre? ¿Qué espesor? Se obtiene del almacén de materias primas, cuántas cantidades se va a fabricar, ya sea al día, a la semana o al mes o cada 15 días. Bueno, entonces ahí se tiene control del trabajo del operario que tiene que entregar, cuándo inició, cuándo debe entregar, el responsable, el cliente y la identificación por lote de cada uno de los productos que van generándose en cada una de las etapas y en cada una de las maquinarias. Durante los procesos o las etapas de la fabricación vamos a encontrar este mismo tipo de información. Importante pues tenerla en cuenta en las diferentes áreas de producción. En esta misma área de maquinado encontramos unas herramientas o se utilizan herramientas importantes para el trabajo, ¿sí? Entonces para ello encontramos lo que es el micrómetro interior. Esta información se lo voy a enviar como una imagen para no detallarnos acá, quedarnos pues como hablando de cada una de estas herramientas del maquinado, sino que pues que cada uno de pronto lo tengamos en cuenta si en algún momento nos relacionamos con ellos. Entonces está el micrómetro interior, el calibrador de vernier, el pie de rey. Hay algunas herramientas muy similares, pero cada una tiene un uso muy específico. Entonces les voy a dejar la tarea para que cada uno lo lea. Ya ahorita se las comparto. Está el limatón, está el micrómetro, la regla graduadora, el acabado, la máquina de medición por coordenadas, el micrómetro de profundidad, la roscadora, el taladro, bueno, hay algunos que ya pues hablamos como máquina, el micrómetro exterior, el corte ranurado a que hace referencia, el corte recto, los taladros, hay varios tipos de taladros en la simulación. Yo les mostré fue un taladro industrial, hay taladros manuales, taladros mecánicos, entonces los diferentes taladros que podemos encontrar y la definición del maquinado. Entonces estas definiciones se las voy a compartir por el chat de Teams, como cada uno está conectado, para que le quede tarea como hacer esa lectura, mirar la diferencia de una herramienta a la otra, cuál es el uso correcto de cada una de ellas y pues estas no son pues todas las herramientas que pueden existir en el maquinado, sino son las que están involucradas específicamente en el ejemplo de la fabricación de bicicletas. Pueden existir más herramientas. ¿Listo? Para de pronto que nos rinda el tiempo y no nos vamos a enfocar mucho en este tipo de herramientas. Luego, ya de que pasa por la etapa de maquinado, donde se fabricaron algunas piezas que me sirven para ensamblar finalmente la bicicleta, como son las horquillas, los cubrecadenas, los discos, los platos, entre otros, que se fabricaron en el área de maquinado a través de los diferentes procesos que ya les mencioné. Este proceso
proceso de corte y doblado. No quiere decir que este proceso no sea parte de maquinado, sino que por sesiones se hizo esta división. Pero aquí corte y doblado también hace parte de ese proceso de maquinado, sino que aquí pues ya las máquinas son muy específicas solamente para hacer ese corte y doblado que se necesite de acuerdo a las especificaciones. Entonces, en esta operación es donde la pieza va a obtener una forma de acuerdo a las dimensiones definidas y se separa del resto de material por medio de herramientas y máquinas. Entonces, como les indicaba anteriormente, para hacer un proceso de maquinado tiene que estar siempre involucrado, ya sean herramientas o máquinas. Entonces, acá se van a presentar dos tipos de corte, ya sea el corte por arranque de viruta y el otro corte que es sin arranque de viruta. Entonces, en el corte de arranque de viruta encontramos el corte con sierra, encontramos corte también por torneado, por fresado y taladrado, y corte sin arranque de viruta, encontramos lo que es el cizallado, troquelado, corte por oxígeno o corte por plasma, que son otros procedimientos también actualizados. Bueno, entonces aquí les tengo la simulación de este corte y doblado, las maquinarias y por donde va como pasando el proceso. Bueno, para ese proceso pues se necesita ir transportando el material, lo que denominamos el transporte del producto en proceso. Entonces acá se utilizan unos carritos que permiten transportar de forma ágil el producto en proceso o algunas piezas semielaboradas y llevarlas a otra etapa y va a permitir pues como esa facilidad de transporte. Entonces en esta etapa aquí encontramos pues esa cortadora. Entonces acá vemos que al fondo nos indica la zona de corte a través de una sierra. Entonces vemos que hay varias sierras dispuestas en esta área. Entonces esta sierra pues nos va a permitir cortar los tubos en esas dimensiones específicas que se hayan establecido para fabricar cada parte del cuadro, la horquilla, los manubrios de la bicicleta, que son otras partes, otros componentes de esa bicicleta. Bueno, esta sierra, pues acá nos da una característica que la sierra es de uso industrial y consta pues de un motor, siempre va a trabajar a partir de la energía que hace girar la sierra de corte, que incluye la protección. Toda máquina tiene que tener una protección de seguridad en el proceso de manipulación. En el caso que haya algún imprevisto, pues se pueda actuar fácilmente y evitar accidentes. Y se cuenta con un carro de prensa ajustable móvil que asegura los tubos de manera precisa y se cuenta con esos mecanismos de seguridad para evitar los accidentes. Entonces, todas las maquinitas o todas las sierras que están dispuestas en la simulación tienen las mismas características. Entonces, pues para hacer un proceso de corte hay unos criterios. Y esos criterios acá me los están mostrando que depende según el número de dientes por pulgada, si voy a hacer cortes finos, si voy a cortar tubos gruesos, si voy a cortar tubos plásticos o de madera, o si voy a cortar aluminio o hojalata. Y también se puede tomar decisiones ya sea por el material del disco que voy a utilizar en la sierra. Entonces, si voy a utilizarlo para metales no ferrosos, el disco debe ser de acero. Y si voy a utilizar para metales ferrosos, el disco debe ser de acero rápido. Y si voy a cortar aluminio, acero o cobre, o metales no ferrosos, el disco de corte debe ser de carburo. Entonces son como algunas características importantes para tomar decisiones en cuanto a la herramienta de corte, cómo se selecciona, cómo sería la mejor, depende del material o lo que se vaya a trabajar en la máquina. Entonces ahí están esas características. Igual que la máquina que les mostraba anterior, acá la sierra pues nos muestra sus partes también para identificar cómo está compuesta la maquinaria, que tiene su mordaza, su protector también del disco,
porque es como la pieza también de pronto que tiene un riesgo alto de corte, entonces tiene pues su mecanismo que evita cualquier accidente y bueno, ahí están las demás partes de la pieza, importante pues conocerlas para tener esa información. Entonces, el corte con la sierra también se hace a partir de 2 accionamientos y también depende de los discos. Entonces, el accionamiento o la funcionalidad de esa sierra puede ser manual o puede ser mecánico, ¿sí? Y también su funcionamiento, su corte puede ser de acuerdo a los discos, pues ya como se los mencioné anteriormente, de forma más detallada. Entonces, dependiendo del disco, qué tipo de material es el que vamos a trabajar, entonces se hace esa selección de discos. Entonces, aparte pues de la selección del disco, si se va a trabajar de forma manual o si se va a trabajar de forma mecánica. Entonces ahí ustedes en la distribución ven varias sierras que están dispuestas dependiendo la capacidad de producción o las cantidades a entregar, entonces qué maquinaria se necesita. Y también está el tablerito, que es el programa de producción, donde tienen que tener un control de entradas, salidas, cuánto debe entregar el operario, cuántas cantidades de materia prima necesita, qué tipo de materia prima necesita y demás. Acá vemos otro procedimiento que es el doblado a través de la dobladora. Entonces la dobladora también está a través de 2 tipos. Si voy a doblar láminas o si se van a doblar tubos. Y esa dobladora también actúa a partir si se va a doblar en B o si el doblado va a ser deslizante. Entonces el doblado en B, como la misma figurita me lo está indicando, pues va a quedar como una forma de V. Entonces, este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada en tipo de V, o sea, los procesos de doblado en V, estas prensas realizan pues como esa fuerza, esa velocidad, que ven las 2 variables que actúan sobre la lámina y generan pues el doblez de acuerdo a la característica que se necesite de cuánto es el doblado. Y pues una de las características de este doblado en B es que es de bajo costo y pues su procedimiento es algo sencillo. Y el otro tipo de doblado, entonces es deslizante, entonces este es en B, en V. Y el deslizante, que es deslizante, entonces es a través de una placa. Entonces aquí tiene la placa de precisión donde se ubica el material y a partir de 2 dados, que también actúa la fuerza, la velocidad y la fuerza de sujeción, donde va a sujetar el material, se le aplica la fuerza. Aquí vemos que lo grisecito es esa lámina que se produjo pues ese doblado. Y aquí, pues para hacer este tipo de doblado deslizantes, la característica es que solamente se pueden doblar cuando se necesitan ángulos exactamente de 90 grados. Y mientras que la V sí puede estar variando. Y para el doblado de tubos, entonces también, acá vemos que puede ser por compresión. Acá se sujeta el tubo a través de un borde formador, está la mordaza y realiza como un deslizamiento. También se le ejerce la fuerza y la velocidad y el tubo empieza a generar ese doblez, ahí como lo pueden ver en la imagen. Entonces, sus principales características es que se puede realizar a mano. Ay, perdón que se me pasó. Se realiza a mano, es usada para radios de doblado grandes cuando son mayores y espesores a la pared, o sea, cuando pues de pronto su ángulo que se necesita es mayor,
Y los tubos de pared delgados no se doblan por este método, entonces cuando los tubos son huecos y tienen un material bastante delgado, pues no se recomienda hacer este tipo de doblado por compresión porque pueden de pronto deformarse o por el material que no es muy flexible. Y el otro tipo de doblado que es por arrastre. Entonces, este tipo de doblado por arrastre, entonces en la imagen, identificar, se sujeta a partir de un bloque formador y durante el proceso pues se realiza como esa rotación y el tubo es alado, ¿sí? Por la barra de precisión y adquiere esa forma curva, ya aquí ven pues en esta imagen al final cuando se le ejerce también la fuerza de la velocidad y la fuerza de precisión. Entonces en sus principales características es que puede doblarse hasta 180 grados, o sea, tiene mayor grados que la compresión. Puede lograrse un diámetros doblados iguales y se utilizan en equipos motrices para mayor precisión, o sea, en este tipo de doblado puedo tener una mayor precisión. Y el otro tipo de doblado de tubos está por el prensado. Entonces ya el prensado de cabezal. Entonces acá se sujetan a partir de esos dos, se hace como esa ejerción de la fuerza. Entonces acá esta que muestran acá es un dado, un cabezal, donde se ejerce la fuerza y a partir de él me permite generar ese doblez. Pero algunas características de este tipo de doblado es que pueden generarse alguna distorsión si de pronto no se realiza la fuerza como debe ser. Se aplica para tuberías que tengan entre sus diámetros de 10 a 350 milímetros y puede doblarse hasta 165 grados. Entonces, para poder seleccionar cuáles de los tipos de doblado para los tubos hay que mirar cuáles los ángulos que se requieren para hacer ese doblez, qué tipo de material de pronto el que vamos a doblar para poder tomar esa decisión. Y acá están como esas partes de la dobladora, importante también para tener presente cómo está compuesta la dobladora, cuáles son sus partes, tener esa información a la mano. Entonces, eso sería como tal el doblado en este proceso de producción de bicicletas. Entonces, ahí en el doblado hay la ubicación de dos máquinas en esa distribución de la planta y también en el área de doblado también está presente el tablerito de el programa de producción, cuántas unidades deben entregar y demás, y esta otra información que sería pues lo que ya les mostré anteriormente, cómo se toma la decisión por qué tipo de doblado, qué tipo de corte, en ese proceso de conformado según el material y demás, si se va a trabajar en frío o en caliente, dependiendo del procedimiento que se esté utilizando, más acorde, de acuerdo a las características que se necesiten finalmente de ese producto final. Entonces ahí me muestra, hay un tablerito como información para el operario también tener en cuenta y el hacer esos procesos de selección más acordes. Bueno, entonces ahí teníamos como esa sección 3 que fue de corte y doblada. Entonces aquí trabajamos lo que son láminas y tubos. Luego de que ya se tengan listos pues estas piezas, que es a partir del doblado y el cortado, se pasa a un proceso ya de soldadura y rectificado, donde todas las piezas que se hicieron anteriormente en el doblado y en el cortado se van a unir a través de una soldadura y rectificado para pues precisar que pues las piezas queden estéticamente bien soldadas y pues puedan pasar a las siguientes etapas. Entonces sería como ese proceso de verificación. Y bueno, en el transporte de cada una de estas áreas, pues
ven las canasticas durante toda la distribución de la planta, ir pasando cada uno de estos procesos, productos en proceso, por cada una de las etapas. Aquí llegamos al proceso de soldadura. Entonces, en esta distribución vemos que cada una de las etapas de soldadura pues están divididas a través de cubículos por el tipo de proceso, que debe tener una protección personal muy específica para evitar el agotamiento visual, los daños en los ojos de los operarios. Entonces, por eso tiene un aislamiento. Pueden observar también los elementos de protección utilizados. Acá también se cuenta con ese programa de producción para tener como el control de las unidades en proceso. Entonces ahí vemos ese procedimiento de soldadura que luego de que ya queden soldados las partes que pasan al proceso de soldado, se hace proceso de rectificado, que es a partir de esta herramienta, que es como un martillo de cierto material que me permite eliminar esos excesos de material en las zonas rugosas de esos cuadros que se estaban preelaborando a través de los tubos y pues producto de la soldadura, y darle un mejor acabado, de que estas piezas estéticamente estén bien presentadas y puedan pasar a la siguiente etapa. Entonces es como una de las herramientas que se utilizan para hacer ese proceso de verificación. Entonces ahí podemos ver los cuadros donde se ubican en este punto y pasan a ese proceso de verificación. Entonces los cuadros se ubican ya cuando estén soldados para corroborar que estén alineados, que tengan buena estructura, que cumplan con esas normas de calidad, y pues se verifica a partir de ese martillito de goma que ya les mostré. Allá están nuevamente los cuadros ya verificándose. Hay varias mesitas donde puedan verificarse en varios cuadros al tiempo a partir de varios operarios. Entonces, ahí también, en esa mesa también se ubican, hace el mismo procedimiento, son varias áreas para hacer el mismo procedimiento de ese rectificado. Ya una vez pues que se cumplan con las especificaciones, ya podría pasar a la siguiente etapa, y si no, pues se devuelve y se tendrían que volver a hacer un reproceso cuando no cumple con ese acabado final que se necesita en ese proceso de rectificado. Entonces acá nos muestra que algunos defectos más comunes cuando pasan a ese proceso de rectificado es que puede haber presencia de huecos en la soldadura. Entonces en ese caso pues hay que devolverse. Cuando hay presencia de óxidos de metales, entonces también hay que hacer ese rectificado. El agrietamiento de la soldadura, entonces hay que volver a hacer ese proceso de rectificado de esa soldadura, o que está incompleta la soldadura, que no hizo ese proceso de fundición completamente en el metal, y entre otros defectos que se pudiesen presentar acá en esta etapa. Entonces, al presentarse cualquiera uno de estos defectos, pues no pasaría a la siguiente etapa, sino se devolvería, se haría ese reproceso nuevamente de soldadura, y ya cuando cumpla con las especificaciones que están dadas acá, podría pasar a la siguiente etapa. Entonces, esas son algunas de las indicaciones importantes que tendría que tener en cuenta la persona que está encargada aquí del área de rectificado para poder hacer ese proceso de verificación. Y ya cuando los cuadros están o se consideran ya aptos para pasar al proceso de pintura, ellos inicialmente los tienen que pasar por una cabina o una ducha de aire soplado, como para eliminar esas impurezas, o para tener en cuenta que aquí se debe tener condiciones de una atmósfera libre de partículas, o sea que el material no debe adherirse a la pintura fresca o que dañe cuando se vaya a pintar,
quede de pronto con corrosidades o pedacitos metálicos dentro de la pintura. Entonces hay que hacer como ese proceso de limpieza antes de pues continuar con la pintura. Entonces tiene que hacerse ese proceso de entrada y salida en la cabina cubierta. Entonces debe ingresar antes por esta ducha de aire que elimine pues todos esos elementos que se consideren contaminantes antes de iniciar ese proceso. Entonces ese sería pues como esa cabina de ducha de aire por donde pasarían todos los cuadros que posteriormente pues ya están rectificados luego de haber pasado por el área de soldadura. Entonces esta es... Ay, me disculpa un momentico que se me va a descargar la batería. Ya lo coloco en modo para cargar. Listo, entonces en ese proceso de pintura ya ingresa la pintura luego que pasó en la cabina, pasan los cuadros acá ya listos de los procesos anteriores, también se hace el registro de cuántos cuadros deben salir acá en el área de pintura, cuáles son las partes de la bicicleta las cuales se van a pintar, cuántas cantidades y demás referencias que tienen que estar ahí en su programa de producción. Entonces, pasaría acá por una zona, me está mostrando acá de fosfatado. Entonces, en esta zona de fosfatado, acá se preparan estas superficies para eliminar otros contaminantes que no se hayan eliminado en esta cabina de aire y así pues pueda pintarse y evitar que finalmente pues hayan imperfecciones en ese producto final. ¿Y en qué consiste ese proceso de fosfatado? Entonces acá este proceso de fosfatado me va a proteger contra algunas sustancias externas. Se realiza a través del ácido fosfórico, que es una de las sustancias que se utilizan en esta etapa para ese proceso de aspresión o inmersión. Y durante este proceso se realiza una reacción química formando una capa cristalina y va a proteger pues estos metales. Puede ser a través de flamas de magnesio o flamas de hierro o flamas a través de zinc. Y esto va a permitir esa corrección y va a mejorar como esa lubricación de metal y pues se aplica a través de inmersiones de proceso de fosfatado. Entonces es como un proceso de prevención y como para evitar de que finalmente pues de pronto la pintura no quede bien o genere fallas en esa presencia final o forma estética de la bicicleta al final. Entonces se hace ese proceso de fosfatado. Entonces ahí está la explicación de los tipos de flama dependiendo de qué tipo de lubricante o por qué lo voy a aplicar. Y se hace a través de ese túnel de fosfatado. Entonces ahí van a ingresar esos cuadros después de haberse hecho esa soldadura, el rectificado y haber pasado por ese túnel. Entonces pasan por el túnel de fosfatado donde pues a todos los cuadros que están en proceso de producción tienen que pasar por esta etapa y estos se van transportando acá a través de un riel de una etapa a la otra. Entonces acá pueden ustedes observar un riel que se hace de forma automatizada y puede estar pasando de una etapa a la otra. Y ya después de que se hace el proceso de fosfatado, ahora sí se aplica la pintura. Entonces, acá se mezclan todos los componentes de la pintura, se mira qué color o cómo son las características de la presentación final de la bicicleta, cómo se debe preparar el color. Bueno, según los lotes y demás, se hace ese proceso de selección
y pueden aplicarse en pinturas en polvo, ya sea por pistolas electrostáticas o por una máquina de pintura o por un equipo de mezclado con aire para aplicar esa pintura. Y esto se hace a través de la cabina de pintura que observan en la distribución, que es una cabina hermética donde se aplica la pintura a los cuadros y a las horquillas que ingresan a esta etapa. Y acá pues se tiene ayuda de un operario para poder manipular esta maquinaria y finalmente pues aplicar la pintura a estas piezas o a estas partes de la bicicleta, que serían los cuadros y las horquillas, que son las que van pasando por estas etapas. Ya después de que se pinta, pues se pasa a un proceso de horneado. Entonces, en este proceso de horneado, ¿para qué se realiza ese proceso de horneado? Entonces, acá busca que la capa líquida se transforme en una capa dura, o sea, que la pintura se seque más rápidamente, se compacte, finalmente le dé ese embellecimiento y se proteja esa pieza metálica y dé pues ya ese toque final a la presentación de esas partes de la bicicleta que pasaron por acá. Y una de las características importantes es que debe estar entre 60 a 100 grados centígrados la temperatura de este horneado. Si se hace por fusión y si se hace por polimerización, debe estar entre 180 y 200. Y pues eso puede estar tardando entre 10 a 20 minutos aproximadamente. Entonces, ese horneado, entonces aquí nos describen que en ese horneado, pues aquí van a pasar las partes que ya estábamos hablando anteriormente, que serían esos cuadros y las horquillas, que anteriormente pues pasaron por ese proceso de pintura y nos va a permitir pues tener un proceso más rápido. Entonces este sería el procedimiento de pintura. Y ya después de que pasó por la etapa de horneado, ya salen las horquillas y los cuadros de la bicicleta y se ubican finalmente con ayuda del operario, se ubican en un stand donde ahí ustedes pueden visualizar que el operario lo dispuso ahí en una barrita colgante para que posteriormente pueda pasar a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa ya sería el ensamble final de la bicicleta. Entonces pasaría a la siguiente etapa, que sería la sexta ascensión, que es ensamble y embalaje. Acá en esta sesión se hace al tiempo el control de calidad y también se hace ese almacenamiento del producto terminado en esta misma etapa. Entonces acá vamos a ver esa distribución a través de una banda donde se van uniendo cada una de las partes con ayuda de los operarios y pues cada una de estas partes se disponen en puntos estratégicos para que se pueda hacer ese proceso de ensamblaje adecuadamente. Entonces vemos las ruedas, vemos que ya colocaron los cuadros, las horquillas, los manubrios, los discos, las maniguetas. Entonces, acá nos muestran algunas de las partes de las cuales se prefabricaron en ese proceso de maquinado que les mostraba anteriormente, donde tienen que ubicarse en esta etapa a través de esas canastillas y me va a permitir tener ese producto final. Entonces ahí vemos que también lo que son las cadenas, también son una de las partes que se van a ensamblar acá en este punto. Y esas cadenas pues también anteriormente pues tuvieron que ser prefabricadas en la misma planta de producción a través de los procesos de mecanizado, los discos, los radios, lo mismo. Entonces ya están dispuestos en esta área de ensamble para que finalmente se obtenga ese producto final. Acá se tiene que tener una descripción muy clara de cómo se
ensambla el orden de ensamble de la bicicleta final. Se tiene que tener en cuenta cuál es la característica técnica en cuanto a tamaños, en cuanto a colores, en cuanto a funcionalidades, para saber cuáles son los productos que se van ensamblando por lotes. Acá vemos las sillas. Algunas de las piezas que vemos aquí en el ensamble no se fabrican en la planta, sino son obtenidas como insumos, como materias primas que finalmente pues son ubicadas en este punto para hacer ese ensamble final. Y ya cuando vemos la bicicleta que finalmente queda totalmente ensamblada, al fondo vemos cómo se hace ese embalaje de ese producto final. Entonces acá nos muestra otro de las piezas que son las maniguetas, que finalmente ya está terminando el ensamble del producto. Ya una vez queda lista la bicicleta, se tiene que pasar a ese proceso o a esa etapa de ensamble. Entonces, vemos acá que va pasando la bicicleta en esa banda transportadora, ya con todas sus piezas. Y ya observan que el operario llevó, dispuso el producto final y lo embaló, lo empacó en una caja. Y esas cajas son ubicadas en cada uno de esos estantes que también son transportados a partir de esos carros transportadores que le ayudan a llevar hacia el almacén de producto final. En este embalaje, pues hay características también que tienen que tener en cuenta sobre las estivas que se deben ubicar, qué tipo de equipo de carga debe utilizar, dependiendo del tamaño, los cuidados que se tienen que tener. Entonces aquí vemos que se utiliza una paletizadora que se utiliza pues para hacer ese transporte de forma mecánica, llevar de un lugar a otro ya este producto terminado. Están sus características, la descripción de cómo pues está compuesta esta paletizadora que se utiliza en este proceso como tal. Está la imagen que tiene pues esa plataforma, la torre móvil, me permite movilizar la carga del producto final. Entonces ahí podemos ir visualizando esa distribución de esta área de embalaje. Y estos carritos que ven montacargas al fondo, pues lo que me ayudan finalmente a llevar ese paquete al almacén de producto terminado y finalmente hacer esa distribución. Y hay otro traspaleta manual que me permite cargar menos peso o menos carga para hacer de pronto recorridos más ágiles o más cortos. No voy a transportar demasiada cantidad de material. Entonces, tienen pues como tal las partes con las que está dispuesta esa traspaleta manual. De pronto cuando voy a hacer una carga de menos productos. Y bueno, esa es esa distribución final del embalaje y finalmente se lleva al almacén de producto final. Acá vemos que en el almacén de producto final, semejanza del producto de materiales o materias primas, es muy similar, también tiene sus stands, se tiene que tener su inventario, se tiene que tener el control de salidas, a quienes se les va a hacer esa entrega de los productos finales, qué tipo de embarques, qué tipo de medios de transporte va a utilizar para hacer ese envío de los productos. Entonces ahí está como ese proceso ya de envío final de la bicicleta, que sería el producto final, que pues ya sería ese producto que se obtendría de esta planta de producción de bicicletas. Entonces la idea pues como tal fue mostrarles las etapas por las cuales pasó este producto, que es la bicicleta, desde que inició hasta que terminó y lo pude pues llevar a ese almacén de producto final,
hicimos recorrido por algunas de las etapas del proceso de mecanizado, de forma así como un entorno, algo real de lo que podría ocurrirse o como tal en una planta de producción muy similar a la producción de otros tipos de artículos que utilicen este tipo de mecanizado y poderlos hacer como ese proceso de asimilación a un entorno real. No sé si de pronto por parte de los estudiantes tienen alguna duda, algún aporte, alguna pregunta sobre las etapas que vimos hasta aquí, que sería la última en esta etapa de producción de bicicletas, en este proceso de producción de bicicletas donde vimos pues de forma muy aplicada esos procesos de mecanizado. Si alguien quiere hacer un aporte, una pregunta, los escucho. ¿Ninguno? Profe Diana, si nos estaban escuchando bien. Sí, profe, sí la estamos escuchando. Sí, por allí hay una preguntita que nos va a hacer un compañero. Listo, claro. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ven ustedes las desventajas y las ventajas que puede tener los procesos de corte y soldado láser actualmente? Los procesos de corte y soldado Soldado láser. O el proceso de mecanizado general. Pues es que lo digo porque aquí en Bucaramanga conozco una empresa que hace trailers y pues ellos cortan todas las piezas, tienen todo el tema del doblado y demás, pero el último proceso que adquirieron es una cortadora láser que de paso le solda tubería. Y la verdad me causa curiosidad de pronto el rendimiento y las ventajas o desventajas que puede tener. Bueno, en ese caso se está utilizando ya una tecnología más avanzada y pues dentro de las ventajas es que va a aumentar mayormente la producción. Inclusive aquí le tengo una de las ventajas, pues que va a haber mayor eficiencia o mayor productividad, mayor calidad a la hora de presentar finalmente los productos. Hay una reducción de costos porque si aumento la producción, aumento, digamos, el nivel de producción, cada producto me va a generar menos costoso, ¿sí? Entonces, se va a generar esa reducción de costos y pues va a haber menos riesgos de algunos errores por ser un proceso ya más automatizado. Pero pues las desventajas es que es una inversión alta para aquellas empresas que no han aplicado, digamos, este tipo de tecnologías, pero como me indica que ya es una empresa que lo aplicó, pues fue una decisión ya como tal que ellos tomaron para poder como mejorar su sistema de producción. Algunas desventajas puede ser el proceso de mantenimiento y reparación de estos equipos que exigen personas muy específicas o especializadas para hacer estos procesos de inspección, reparación y como tal estos mantenimientos preventivos. Puede ser que no se encuentren fácilmente estas personas que le permitan hacer constantemente o en los tiempos que especifican los mantenimientos preventivos y sean más costosos. Esa puede ser una desventaja o que no haya aquí a nivel nacional personal muy experto en ese tipo de mantenimientos y pues me pueda elevar los costos en ese caso. Otra de las desventajas es que pues en ese tipo de procedimientos ya la intervención humana es reducida. Entonces, por cada una de las etapas o por 3 o 4 ya un operario puede atender varias de las etapas, ¿sí? Dependiendo de los tiempos. Entonces, en cuestión de trabajos es esa reducción de personal. Pues creería que esas serían para ese caso las principales ventajas y desventajas, aunque también aplicaría de forma muy general para todos los procesos también mecanizados, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. No sé si habrá otra pregunta.
Por favor, no olviden diligenciar el formato de asistencia y el formato de evaluación con respecto a lo que orientó la profe Adriana Bautista en la clase espejo procesos de mecanizado. Profe Diana, no sé, profe. No, pues creo que ya no hay más preguntas por parte de los estudiantes, todo muy claro, estuvieron muy atentos, sobre todo en la parte de simulación les gustó mucho. Y no, Inge, agradecerles por este espacio y por su tiempo y por impartir pues el tema que ya es, digamos, lo que ellos ahorita van a ver durante el tercer corte. Entonces es una buena introducción para la temática. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, profe Diana, a los estudiantes, pues la idea pues de lo que les mostré el día de hoy es de una forma así muy general, ya después lo irán a profundizar cada una de estas etapas más con la profe Diana. Pues cualquier inquietud que tenga, pues ahí estamos en contacto con la profe Diana. Sí, profe, no sé si deja de compartir para poder tomar la evidencia final. Agradecerles a quienes están conectados en la sala, por favor, diligenciar el formato de asistencia y asimismo diligenciar el formato de evaluación. Esto con respecto a lo que orientó la profe Adriana Bautista en la clase espejo denominada procesos de mecanizado. Entonces, les agradezco mucho. Por favor, encienden sus cámaras para tomar la evidencia final. Les agradezco Hilary, Sebastián, Melanie, León, Samuel, Juanse, Camila, Miguel, Jefferson. Profe Adri, me hace el favor, ¿puede dejar de compartir? Le agradezco. Ay, perdón, pensé que ya había dejado de compartir. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, Julián, David, Wendy, Kevin, Natalia, Samari, Joan, Auda, Felipe, Valeria. Ya les indico cuando ya estén listos. Listo, por allá me salen unos otros. Los que me hacen falta: Valeria, Dairo, Wendy, David, Ener, Julián, Brandon, Felipe, Joan, Jefferson, Santiago, Samari, Wendy, Natalia, Juanse, José Alejandro. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2. Espere que alguien me ingresó. Y 3, su mejor sonrisa, por favor, para la cámara. Muchas gracias, profe Diana. Muchas gracias a todos los estudiantes que estuvieron conectados allá desde la sala. Agradecerles por su disposición y por su tiempo. Nos estamos entonces, profe, nos encontramos el 30, profe Sí, Diana, señor. con Listo, su clase sí, señor. Abrazos, Listo, cuídense Bueno, gracias. mucho. muchas gracias. Hasta luego, Gracias, buena chao, tarde. Dianita, Chao, profe gracias, Adriana. Inge. Chao, profe Diana. Chao, chicos. Chao. Adiós, adiós, adiós. Bye.